Bueno, en el ejemplo anterior, chicos, habíamos puesto en un calorímetro agua y un metal. ¿Está bien? Y en el enunciado decía que la capacidad calorífica del calorímetro era despreciable. ¿Sí? Eso es, si nos dicen eso es que el problema es de los más simples. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos digan el calorímetro es ideal, tenemos que poner que la suma de todos los calores da 0. Pero además, si nos dicen que la capacidad calorífica del calorímetro es despreciable, se está facilitando las cosas. ¿Por qué? Imagínense el mate. Ustedes, cuando tienen que poner el agua en el mate, en el termo, si el termo está frío, el agua se va a enfriar, ¿sí? Eso quiere decir que en realidad hace falta calor para calentar las paredes del termo, ¿sí? O sea, parte del calor se gasta no en el agua, sino en el termo, ¿bien? Entonces, ¿cómo sería un supertermo? Uno que no necesitara calor para calentar las paredes, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que el calor específico, perdón, la capacidad calorífica del calorímetro es despreciable, eso significa que no hace falta calor para calentar las paredes del termo. ¿Bien? Entonces, ese problema es de los más fáciles. Pero podría pasar que me dijeran la capacidad calorífica del termo vale y me dan un valor. ¿Sí? La capacidad calorífica del termo es simplemente la masa del termo por el calor específico del material con que se construye el termo, que puede ser vidrio, ¿sí? La parte de adentro. O sea, a mí no me van a dar la masa del vidrio ni el calor específico del vidrio. Lo que me van a dar es directamente la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Bien? Entonces, ahora el problema se complica. Hay un solo problema así en la guía. Y se los dejo para ustedes, cualquier cosa me lo consultan el jueves o en las otras clases que hay. Es el ejemplo, es el problema 6, el ítem C de problemas de desarrollo. Entonces, primero, al principio, le dicen en la parte A y la B, considere despreciable la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, no está este calor, que es el calor que se llevan las paredes. Solamente está el agua y el metal, que es lo que resolvimos recién. Pero cuando en el punto C nos dicen, ahora considere que el calor específico del calorímetro vale, perdón, la capacidad calorífica del calorímetro vale un valor determinado, entonces ahora vamos a tener que sumarle un tercer término a esta suma que teníamos. Y el tercer término es simplemente la capacidad calorífica del calorímetro por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. La temperatura de equilibrio en el problema anterior era 12 grados. ¿Sí? La temperatura inicial, eso tienen que ponérselo en el machete. Igualmente este es difícil que lo aparezca en un examen, pero por las dudas uno tiene que tenerlo bien considerado en el machete. En general, la temperatura inicial siempre es la temperatura del agua, porque el experimento se hace, se pone, tengo el calorímetro, se le pone el agua, se lo deja que lleguen a la misma temperatura, se mide la temperatura. Entonces, la temperatura inicial del agua es la temperatura que tienen las paredes del calorímetro. Entonces, siempre la temperatura inicial del calorímetro va a ser la del agua. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? Supongo que miles, pero bueno. Lo que vamos a agregar ahora de complicación es cuando ocurre un cambio de fase. ¿Sí? Por ejemplo, que el agua se congela o que el hielo se derrite o que el agua se evapora, ¿sí? O hay cosas más complejas de cambios de fase. Lo que vamos a aprender ahora es que mientras dura el cambio de fase, no cambia la temperatura. Esa es una característica importantísima del cambio de fase. No cambia la temperatura. Por ejemplo, imagínense que yo tengo agua y hielo a presión atmosférica normal. Ya les dije que si ustedes tienen agua y hielo a presión atmosférica normal, la temperatura es 0 grados centígrados. ¿Está bien? Si ustedes le entregan calor a esto, no va a pasar la temperatura a 1 grado centígrado, a 2.
Si ustedes le sacan calor, no va a pasar a -1, a -2. Se va a quedar en 0. O sea, si le entregan calor, lo que va a ocurrir es que todo ese calor lo va a usar para derretir hielo. Si ustedes le sacan calor, eso lo que va a ocurrir es que va a congelarse agua, pero la temperatura se va a mantener a 0 grados centígrados. Para que cambie de 0, tendrían que, por ejemplo, meterle mucho calor hasta que se derrita completamente el hielo. Una vez que se derritió completamente el hielo, recién ahí todo el calor va a usarse para aumentar la temperatura. ¿Está bien? Entonces, en una transición de fase no se modifica la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo agua y vapor a presión atmosférica normal, sé que está a 100 grados centígrados. Aunque le entregue calor, el agua no va a cambiar de 100 grados centígrados. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que se va a evaporar más agua. ¿Bien? O si le saco calor, se va a condensar el vapor. Pero no va a cambiar la temperatura. No puede haber agua, a presión atmosférica normal no puede haber agua a 101 grados. ¿Sí? Bueno, y hay materiales que en lugar de pasar de líquido a vapor o sólido a líquido, pasan directamente de sólido a vapor, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿servirá, chicos, esta ecuación que vimos? Esta es la única ecuación que vimos. Calor es igual a C más M por delta T. ¿Servirá esta ecuación? Para el caso de transformaciones de fase, por ejemplo, el hielo que se derrite. ¿Ven algo raro acá? ¿Qué dijimos que pasaba con la temperatura? Claro, acá Santiago me dice que da 0 esto. No, la temperatura no cambia. Y no puede describir el proceso porque yo le estoy entregando calor, por ejemplo, al hielo para que se derrita. Y sin embargo, claro, la temperatura tiene que ser constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta ecuación no sirve. Esta ecuación usualmente se llama calor sensible. ¿Sí? La palabra esa no tiene importancia. Esta ecuación se usa para cuando es un calor sensible, en el sentido de que cambia la temperatura. Por eso es sensible, porque hay una modificación de la temperatura. ¿Bien? Y esta ecuación va a ser el calor para transiciones de fase, para cambios de fase. Fíjense que ahora el calor que hace falta para, por ejemplo, derretir 1 gramo de hielo, ¿sí? Va a depender de una constante nueva que se llama calor latente. ¿Sí? Entonces, para calcular los calores, por ejemplo, cuando se derrite hielo, cuando se congela hielo, cuando se evapora agua, vamos a usar esta ecuación. O sea, va a ser la segunda ecuación que tenemos. Una para el calor sensible y otra para el calor latente. ¿Bien? Y este L va a ser un numerito que va a depender del material. Yo voy a trabajar todo con agua, pero podría ser que aparezca hierro que se funde, y en ese caso le tendrían que dar el calor latente. Bien, fíjense. ¿Tienes una pregunta, Agustín? ¿No? Las unidades de calor latente, ¿cuáles son, chicos? Fíjense la fórmula. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son muy importantes. Tienen que tener claro, calorías sobre gramo o kilocalorías sobre gramo, ¿no? En el agua, el ejemplo que vamos a ver es el agua. Fíjense, el calor latente de fusión, lo vamos a usar ahora en todos los ejemplos que siguen, es 80 calorías sobre gramo. ¿Qué significará que el calor latente de fusión es, por ejemplo, derretir hielo? ¿Qué significará que valga positivo 80 calorías sobre gramo? ¿Por qué positivo primero? Porque estaría entregando calor. Claro, para derretir el hielo hace falta entregarle calor. ¿Y qué significa que sean 80 calorías sobre gramos? ¿Qué significa que sea 80 calorías sobre gramos? Porque se requieren 80 calorías para hacer el cambio de una De 1 masa a un gramo. gramo. Perfecto, perfecto. O sea, hace falta 80 calorías para derretir 1 gramo de hielo. ¿Bien? Por ejemplo, díganme ahora al revés, el de solidificación. ¿Cuánto les parece que va a valer? O sea, ahora es al revés. Tengo 80 agua. calorías sobre gramos, pero en negativo. Claro, perfecto. Pero usualmente en los problemas no le van a dar esta distinción que estoy haciendo yo.
le van a dar el módulo, el calor latente de fusión le van a dar. Y ustedes van a tener que saber que tienen que poner positivo con difusión y negativo con solidificación. Eso es algo que tienen que anotarse en el machete para recordarlo, chicos, porque en el enunciado no les van a ayudar, porque usualmente en los libros no figura esto de que es positivo este y negativo este, sino que le dan directamente el calor latente de fusión, ¿bien? Que es positivo siempre. Y ustedes tienen que saber que cuando se solidifique van a tener que usar el negativo. ¿Bien? Bueno, el de vaporización también lo vamos a usar mucho, es 540, positivo porque hace falta entregar calor, y el de condensación va a ser exactamente lo mismo, pero negativo. Este número es muy importante, chicos, el de vaporización 540, porque quiere decir que hace falta mucha cantidad de calorías para evaporar 1 gramo de agua. Y eso lo usamos nosotros para mantener nuestra temperatura corporal. En el verano, uno de los mecanismos más importantes para intercambiar calor con el ambiente es transpirar, ¿sí? Nosotros le entregamos calor al agua y el agua se evapora y entonces perdemos mucho calor. Es la manera que regulamos, una de las maneras que regulamos nuestra temperatura, sobre todo en el verano, ¿sí? Fíjense que acá tengo una cantimplora. Las cantimploras, aquel que ha usado cantimploras en un camping, sabe que se moja la tela, y entonces el agua de adentro le entrega calor al agua que está en la humedad de la tela, y se termina evaporando y se enfría el agua interior. Así se enfriaban las cosas en la antigüedad, ¿sí? Con evapotranspiración. ¿Mm? Bueno, esto se lo paso. Bueno, y ahora les voy a mostrar un ejemplo muy importante, chicos. Estas cosas son 2 fórmulas nada más, pero cuesta muchísimo, ¿sí? Así que mírenlo bien, traten de hacer ejercicios. Yo lo que voy a hacer es, voy a trabajar sobre el mismo ejemplo, pero complicándolo una y otra vez, ¿sí? Pero es siempre el mismo ejemplo que voy a trabajar. Lo que voy a hacer es, voy a partir con 1 kilo de hielo a menos 20 grados centígrados y quiero llevarlo a vapor a 100 grados. Lo que me piden acá es hacer un gráfico de temperatura versus módulo de calor. Acá le vamos a prestar más atención a ese gráfico que pasé muy por encima al principio, ¿sí? Entonces, pongo temperatura en el eje Y y módulo del calor. Recuerden que es módulo, ¿sí? Bueno, entonces, partimos de que el hielo está a menos 20. ¿Qué es lo primero que le va a pasar al hielo si yo le entrego calor? Tengo hielo a menos 20. ¿Se va a derretir si le entrego calor? Fidel, está ladrando tu perro. No, no se derrite. ¿Mm? No se derrite si le entrego calor. Lo primero que va a pasar es que se va a calentar. Va a pasar de menos 20 a 0. ¿Sí? Recién se va a empezar a derretir cuando hayamos llegado a 0. Así que lo primero que voy a hacer es calcular el calor que el hielo absorbe cuando pasa de menos 20 a 0. Eso es un cambio de temperatura, es un calor sensible. Entonces uso la ecuación masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el calor específico del hielo era 0,5? ¿Sí? Bueno, me dio 10 kilocalorías que hacen falta para pasar de hielo a menos 20 a hielo a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar ahora con el hielo, que está a 0, si le entrego calor? ¿Va a pasar a 1, 2, 3 grados? Si le entrego calor, ahora, ¿qué sucede, chicos? Se va a empezar a Se va a derretir. mantener a 0 grados. Claro, se mantiene a 0 grados y se empieza a derretir. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el gráfico acá a partir de este punto? Claro, va a permanecer constante la temperatura, así que tiene que ser horizontal, chicos. ¿Sí? Lineal. ¿Cómo? Bueno, entonces, Sobre la Horizontal línea. al eje X. claro, va a ser una línea horizontal acá en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, calculemos cuánto hace falta, cuánto calor hace falta para fundir ese kilo de hielo. Entonces ahí tenemos que usar la ecuación que vimos recién de calor latente, que es masa por el calor latente. La masa de hielo era 1 kilo,
y el calor latente de fusión era 80 kilocalorías sobre kilogramo. O sea que necesito 80 kilocalorías para fundir completamente el hielo. ¿Bien? Acá en este punto, a las 10 kilocalorías, era todo hielo. Acá a los 90, ¿qué es? ¿Qué tenemos ahí? Justo acá, en 90. Agua, todo agua, a 0 grados. ¿Qué tenemos justo en la mitad? Agua y hielo, pero justo en la mitad tenemos mitad de agua y mitad de hielo, porque es proporcional, esto es una ley proporcional. Entonces, fíjense que acá, en este tramo, vale la regla de 3 simples. Si ustedes estuvieran acá en este primer cuarto, tendrían 1/4 de agua y 3/4 de hielo. O sea que en este tramo vale la regla de 3 simples. ¿Sí? Bueno, y ahora, una vez que llegamos acá, tenemos todo agua a 0. Si yo le sigo entregando calor, va a cambiar la temperatura del agua, o sea, es calor sensible. Entonces tenemos que usar, voy a calcular cuánto calor necesitamos para que el agua pase de 0 a 100. Y uso masa por calor específico del agua, temperatura final 100, temperatura inicial 100 kilocalorías, ¿no? Estaba en 90, ya había dado 90 kilocalorías, ahora, una vez que le haya entregado 190, voy a tener agua a 100. Otra vez, tengo agua a 100 grados. Si le sigo entregando calor, ¿qué va a pasar? Se va Ya a no entiendo. evaporar. ¿Sí? Ahí, profe, una pregunta, si nos dan un ejercicio con otra cosa que no sea agua, bueno, nos van a dar los valores de los calores latentes, los calores específicos, pero es lo mismo, es exactamente, las cuentas son las mismas. La única diferencia son los calores específicos y los calores latentes. Bueno, a partir de ahí se va a evaporar. Entonces, es una transición de fase. Entonces ahí tenemos otra vez una horizontal. ¿Bien? Entonces calculo cuánto calor necesito para evaporar todo. Y otra vez es 1 kilo, pero esta vez por 540, porque es el calor latente de vaporización. ¿Bien? O sea, hace falta mucho calor para evaporar. Y después no lo sigo, pero si yo le siguiera entregando calor, ahora acá tengo todo vapor. ¿Sí? Acá es todo vapor. Acá es todo agua. En la mitad es mitad agua y mitad vapor. Y a partir de acá va a ser vapor que va a empezar a subir de temperatura. ¿Sí? Bueno, este gráfico lo vamos a necesitar ahora en el ejemplo que sigue. Y ahora lo complico. Me dicen, se le transfieren 60 kilocalorías a 1 kilo de hielo a menos 20 grados. ¿Sí? Otra vez tenemos 1 kilo de hielo a menos 20 grados, que se encuentra dentro de un calorímetro. Hallar la temperatura de equilibrio y el estado de agregación. La temperatura de equilibrio, ya sabemos de qué se trata. El estado de agregación. No, el área no significa nada. Me preguntan acá si el área del gráfico significa algo, no. El estado de agregación, ¿a qué se refiere, chicos? Si es sólido, líquido, gaseosa. Claro, eso. Se me piden. Y además me piden cuánta masa es sólida, cuánta masa es líquida, cuánta masa es gaseosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que dar la temperatura y cuánta masa de agua me quedó, cuánta masa de hielo me quedó. Entonces, lo primero que hago es este gráfico que yo ya lo había hecho. Necesito 10 kilocalorías para que el hielo pase de menos 20 a 0. Finalmente, necesito 80 más para que se derrita completamente. Necesito 100 más para que pase a 100 y después sigue. Bueno, si me dieron 60 kilocalorías, o sea, me dieron hasta acá. ¿Sí? Díganme, ya me pueden responder algo. ¿Qué me pueden responder? De la temperatura de equilibrio. Hay agua y hielo, perfecto. Entonces, ¿qué me pueden decir? Si hay agua y hielo, y esto suponemos que está a presión atmosférica normal, ¿qué me pueden ya dar una respuesta? Temperatura 0. La temperatura es 0. ¿Sí? Estamos en un intermedio del cambio de fase, todavía hay agua y todavía hay hielo, así que la temperatura es 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora les pregunto algo. Sin usar fórmulas, simplemente pensando.
¿Cómo podrían calcular la masa que se fundió? Propuestas. Regla de 3 me dice Emilia. ¿Y cómo sería esa regla de 3? No, la mitad de la masa, no. La mitad de la masa, no. Tendría que ser una regla de 3 para verificarlo igualmente, si es la mitad o no. Pero a ver, ¿cómo Tendría que sería? saber la proporción de temperatura y ahí sí hacer regla de 3 con la proporción de masa. No proporción de temperatura, sino proporción de calor. A ver, dígame, hágame una propuesta. A ver, ¿cómo sería la...? Puedo decir que si yo con el 80% fundo el 100% de la masa, con 60 calorías, ¿cuánto voy a fundir? No se entendió bien, Sofía. A ver, Y con 80 calorías logro fundir el 100% de la masa, con sí. 60 calorías, ¿qué porcentaje de la masa Hay voy un a fundir? error en lo que dice Sofía. Está perfecto, empezó bien. 50 calorías. A ver, ¿cómo Porque dijiste, Agustín? Agustín sos vos, ¿no? que ya sí, usaste 10 para llegar a 0. Entonces Muy tenés que bien, quitar esos 10. excelente, excelente. Entre los dos dieron la solución, ¿no? Fíjense, yo podría, por ahí un primer error sería poner acá 90 kilocalorías, ¿sí? Necesito 90 para fundir un kilo, pero no está bien 90. Porque la regla de 3 le dije que vale entre 10 y 90, chicos, en el proceso de transición de fase. O sea, ¿cuánto hace falta para fundir un kilo? Eso lo dijo bien Borassi, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, Sofía, ¿no? ¿Cuánto hacía falta para fundir un kilo, chicos? 80. ¿Está bien? O sea, falta 80 kilocalorías para fundir un kilo. Y como me dijo, creo que Agustín, ahora, ¿cuánto tengo disponible para fundir? ¿Tengo 60 para fundir? ¿Tengo disponible los 60 completos? ¿Escucharon lo que dijo Agustín? No. ¿Cuánto tengo disponible? 50. Perfecto. O sea, tengo disponible nada más que 50, porque como dijo Agustín, 10 ya los gasté para la primera parte, que era subir la temperatura. ¿Bien? Una vez que ya planteé esto, ya el problema ya es simplemente una regla 3 y despejar. Después les muestro cómo se hace formalmente esto, ¿sí? Pero ya la respuesta sería temperatura de equilibrio 0. ¿Cuánto tengo de agua y cuánto tengo de hielo? ¿Se fundió? Esto. ¿Cuánto tengo de agua y cuánto de hielo? 1 kilogramo menos lo que yo ya tengo de líquido. Me dice, sí, Ornella también me dice la resta, pero ¿qué es eso? ¿Lo de hielo o el agua? ¿Qué es 0,625? Del agua, perfecto. Ornella y Emilia me dicen del agua. Esto es lo que se fundió, o sea que es agua. Y lo que me decía recién, no sé qué me habló, la resta de 1 menos esto sería lo que me queda de hielo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora lo voy a complicar, pero es el mismo problema. Es el mismo problema. Siempre estoy haciendo el mismo problema, pero lo voy complicando. Me dice, en un calorímetro con 1 kilo de hielo. Acá en realidad me tenían que decir un calorímetro ideal, con capacidad calorífica despreciable, ¿sí? ¿Ideal qué significaba? A ver, chicos, ¿qué significaba calorímetro ideal? Que no se entrega calor para calentar las paredes No, esa era del capacidad calorímetro. calorífica despreciable. Ah, Ideal era que Que no no pierde calor. intercambiaba, claro, como Camila me dice y Fidel, no pierde calor, no gana calor del exterior. ¿Estamos de acuerdo? Capacidad calorífica despreciable significa que no hace falta calor para calentar las paredes. ¿Mm? Bueno, entonces puedo plantear que la suma de los calores da 0. Bueno, me dice que tengo un kilo de hielo a menos 20, o sea, es el mismo problema de siempre. Y se introduce 3 kilos de hierro, ¿sí? Y les dejo a ustedes que prueben con 6 kilos de hierro en su casa después. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con 3 nada más. Con 3 kilos que está a 200 grados. Y me preguntan de nuevo, hallar la temperatura de equilibrio y el estado de agregación. ¿Bien? Entonces, lo primero que hago es, ¿qué le pasa al hielo? Porque el problema que tenemos acá es que cuando hay peligro de que algo tenga una transición de fase,
tengo que pensar mucho el problema. O sea, tengo que hacer este gráfico, todo lo que le puede pasar. Si no tiene transición de fase, no me hacía falta hacer el gráfico. ¿Se acuerdan el primer ejemplo que puse yo, que tenía agua y le agregaba hierro a 80 grados? Ahí no podía haber transición de fase, porque tenía el agua a 20 y el hierro a 80. No podía haber vaporización, no se podía congelar. ¿No? O sea, el agua quedaba agua, el hierro quedaba hierro, ¿sí? No podía pasar nada. Entonces el problema era simplemente la suma de los calores daba 0. Pero acá tengo 1 kilo de hielo a menos 20 y le agrego hierro a 200. Puede ser que se derrita, ¿no? Entonces, cuando yo veo que existe la posibilidad de que haya una transición de fase, voy a tener que hacer el gráfico de temperatura versus módulo de calor para pensar. Si no, no puedo pensar. ¿Sí? Traten de ponérselos en el machete porque mi experiencia muestra que nadie hace este gráfico y les suele dar cualquier cosa después el problema porque no se acuerdan cómo era el procedimiento. Sobre todo porque falta mucho por ahí para que lo evalúen, entonces uno se va olvidando. Pero cuando tengan la sospecha de que hay una transición de fase, tienen que hacer este gráfico. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es lo que le pasa al hielo, agua. ¿Sí? Ahora lo que voy a poner en el gráfico es lo que le pasa al hierro. El hierro comienza con 200 grados, acá arriba. Y va a ir empezando a bajar su temperatura linealmente porque la ley es lineal. Bueno, yo no sé hasta dónde llega. Podría ser que llegara hasta acá, ¿sí? Pero también podría ser que llegara hasta acá, ¿sí? O podría ser que llegara hasta acá. No lo sé. No tengo la menor idea dónde llega. ¿Hasta dónde llega? No tengo la menor idea. Entonces, estos problemas se resuelven medio así con tanteo. Lo que voy a ver es cuánto calor me entregaría el hierro si pasa de 200 y voy a inventar una temperatura final. ¿Cuál inventarían ustedes? Como para tener una idea, nada más que para tener una idea. ¿Qué temperatura final le pondrían? O sea, no tienen la menor idea de cuál es la temperatura final. Es simplemente para cercano a 100. Podría ser 100, tranquilamente. Si tengo mucha masa, podría ser 100. ¿Sí? Pero 90, me dice Candela, puede ser también. Pero la que me da más idea no es ni 100 ni 90, es 0. O sea, lo que voy a calcular es cuál es el calor que me entregaría el hierro si fuera de 200 hasta 0. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer esa cuentita, es calor sensible. ¿Qué signo me va a dar esto? ¿Qué signo va a tener, chicos? El calor que me entrega el hierro. Negativo. Negativo, porque lo pierde. ¿Bien? Porque la temperatura final es más chiquita que la inicial. Entonces, pongo el calor específico del hierro, la masa del hierro, y me da menos 60 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que le pasó al hierro. Le pasó esto. Empezó en 200 y terminó acá, en 0. Bueno, ahora, una vez que hice esta cuenta, que fue simplemente para tantear, ya me doy cuenta lo que pasó. ¿Qué sucedió, chicos? ¿Cómo quedó el sistema? Me falta 10 minutos y me va a echar. Igual falta poquito. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo va a quedar la temperatura final? ¿Equilibrado en 0 grados? Claro, va a quedar en 0 grados porque es el mismo problema que resolví antes. ¿Se dan cuenta? Si me hubiera dado, por ejemplo, 150, hubiera sido pasado por acá y hubiera querido decir que se derritió todo el hielo y que tengo una temperatura superior a 0 del agua, ¿no? Ese problema sería más complicado y es lo que le va a pasar si ustedes ponen 6 kilos. Traten de ustedes resolverlo con 6 kilos. Pero acá me doy cuenta de que la temperatura final es 0. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, es igual al anterior el problema. ¿Cómo hago para encontrar la masa que se fundió? ¿Cómo era el procedimiento que habíamos visto? ¿Cómo hacíamos, chicos? Es el mismo problema que anterior. Tengo 60 kilocalorías disponibles. Fíjense que esto es módulo, ¿no? Porque el hierro, en realidad perdió calor. ¿Sí? Tendría que haber estado de este lado. Pero de esta manera me doy cuenta aquí que se llegó al equilibrio. A la temperatura 0.
Bueno, ¿y cómo calculo la masa, chicos? Ya lo hicimos, che. Era una regla de 3. ¿Cómo era la regla de 3? Alguien que hable, che. Me siento solo. 0,1 un kilogramo, no. 0,1 un kilogramo, no. ¿Cuánta energía necesito para derretir 1 kilo de hielo? 80. 80 para derretir 1 kilo de hielo. ¿Está bien? Y ahora, ¿cuánto tengo disponible? 50. 50. Candela. 50, igual que antes, ¿no? 50 tengo disponible. Bien, nada más que estos 50, porque 10 ya los usé. Y de ahí saco la masa que se funde. Bueno, pero la forma formal de hacerlo, ahora les pongo la forma formal, el que quiere hacerlo con regla 3 lo hace con regla 3, ¿sí? Sería poner que la suma de todos los calores tiene que dar 0. Fíjense qué calores puse acá. El calor del hielo cuando pasa de menos 20 a 0, este pedacito. El calor para fundir una masa incógnita, ¿sí? Este pedacito. Y acá ya terminé con el agua, porque se va a fundir nada más que un pedazo. No va a llegar a tener agua. Y acá aparece el calor que me entrega el hierro cuando pasa de 200 hasta 0. Si cuando calculé la del hierro me hubiera dado 250, aquí en esta suma faltaría un término más, que sería el calor que el agua necesita para pasar de 90 a alguna temperatura de equilibrio. Traten de hacerlo ustedes y me consultan. ¿Sí? Bueno, entonces acá Profe, reemplazo qué es cada cosa. ¿Cómo? una pregunta. Sí. Perdón que interrumpa. Sí. Pero no entiendo en qué modifica el hielo tipo el hierro. No te entendí bien. El hielo pasa de menos 20 a 0 y después se derrite. Y el hierro pasa de 200 hasta 0. Sí, y después de eso, tipo, después que se derritió el hierro, No, el ¿qué hierro pasa con el no hielo? le pasó nada. El hierro simplemente cambió su temperatura. Y Ah, quedó ok. todo en equilibrio a 0 grados. Ah, ¿Está ok. bien? Sí, Te queda listo. agua, te queda hielo. O sea que está todo a 0 grados. Bueno, y ahora reemplazamos qué es cada cosa. Este ya lo calculamos, era 10 kilocalorías. El calor para fundir una masa incógnita es simplemente la masa incógnita por 80 kilocalorías sobre el kilogramo. El calor que me entrega el hierro es menos 60, de acá despejo la masa que se funde. Bueno, ustedes lo hacen como quieren, ¿sí? O con la expresión esta general, o haciendo una regla de 3. Y les muestro antes que me echen, chicos, un problema típico de examen, ¿sí? Me dan este gráfico y me preguntan, ¿cuánto vale el calor latente de fusión del A? Acá pasa de sólido a líquido. ¿Sí? Acá hay una transición de fase, de sólido a líquido. Y este simplemente baja su temperatura. ¿Bien? Y acá está la temperatura de equilibrio. Bueno, me dan la masa de A, la masa de B. Y lo que me preguntan es, ¿cuánto vale el calor latente de A? ¿Sí? El calor específico de A y de B, pero la parte sólida de A y líquido de... Perdón, líquido de A y sólido de B. Bueno, primero el calor latente. Para calcular el calor latente, chicos, necesito saber que el calor de fusión es igual a la masa por el calor latente. ¿Qué calor uso? ¿Cuánto calor se usó para la parte de fusión? Acá es muy importante esta parte, chicos. ¿Cuánto se usó para fundir? 20. 20, perfecto, porque lo que hace falta nada más es este pedacito, chicos. ¿Sí? Nada más que este pedacito. Así que estos son 20 calorías las que se necesitó para fundirlo. Y eso tiene que ser igual a la masa por el calor latente de fusión. Así que de ahí sacó el calor latente. O sea, fue muy importante darse cuenta que era 20. ¿Bien? Ahora calculo el calor específico de la parte líquida de A. Bueno, ¿cuánto vale el calor que recibió el líquido justamente en esta parte del proceso? ¿Cuánto es el calor, chicos? ¿40? 10. 10 nada más. O sea, nada más que es este pedacito de acá. Nada más que este pedacito. Y eso tiene que ser igual a la masa por el calor específico por temperatura final menos temperatura inicial.
Y de acá saco el calor específico del líquido A. Bueno, y ahora viene una parte más complicada, porque el B, ¿sí? El B no tiene transición de fase, solamente calor sensible. ¿Cuánto calor, ¿sí? ¿Cuánto calor se dio el B? Rápido que me eche. No, 20 no. 40. 40. 40. Menos Pero 40. ahí hay un pequeño detalle. ¿Cuánto vale entonces el calor? Paso de acá a acá. El B se está enfriando. ¿Cuánto vale entonces el calor que se dio el B? Menos 40. Menos 40. ¿Bien? Eso puede traer errores. Ustedes si quieren pueden trabajar en módulo. Ahora lo escribo en módulo. ¿Bien? Entonces, hay que darse cuenta que eso es negativo. Porque cuando lo pongamos acá con la resta de temperaturas, la temperatura final se dan cuenta que 60 al inicial es 80 y esto da negativo. Con este menos de acá, el calor específico va a dar positivo. Porque tiene que dar positivo. Es el error más común que aparece en los parciales, que les da negativo un calor específico. Es terrible eso. Significa que ustedes calientan y se enfría. ¿Sí? Bueno, pero lo podrían haber hecho en módulo. Todo lo mismo, pero en módulo. ¿Sí? Y entonces de ahí a lo mejor cometían menos errores. Pero tienen que aclarar que lo están poniendo en módulo. Bueno, y de acá despejamos el calor específico y nos da así. ¿Está bien? Bueno. Estos son los ejercicios que ustedes pueden hacer, chicos. La semana que viene va a haber 2 teóricas, ¿eh? Va a haber una el lunes, que vamos a ver transmisión del calor, y después creo que va a dar Ondina el miércoles una que es el primer principio de la termodinámica. Sobre todo la del primer principio no se la pueden perder porque lo vamos a usar después en la siguiente semana cuando veamos el segundo principio. Así que es muy importante esa clase. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Que mientras no me eche, pero ya me debe estar por echar. ¿No hay dudas, che? Bueno, debe haber millones de dudas, pero bueno, tienen que ponerse a laburar, ¿sí? Bueno, si no tienen dudas, me voy a comer y les deseo que pasen un lindo día. ¿Mm? Les mando un beso a todos. Recuerden que lo subimos esto. Ahora, en un rato a la tarde ya lo subimos a YouTube. Bueno, chau chicos. Hasta luego.